un poco. Con este, decían, con este no se puede grabar, me parece, ¿no? A ver. No. Yo estoy haciendo una prueba piloto de un coso que tiene mi teléfono que va grabando. Vamos a ver si resulta. Lo probé 30 segundos y grabó todo lo que estaba en la pantalla, audio, todo. Así que si queda, lo paso. Prueba y Que error. no te entre ni un mensaje. Sí, sí, porque obviamente no lo puedo poner en modo avión, pero este lo puse, lo muteé todo, pero bueno, esperemos que quede bien. Igual, a ver, más allá de las grabaciones de la clase, que después les voy a ir haciendo algunas en temas específicos, no se preocupen ustedes, tienen los materiales y van teniendo las guías, ¿no? De las cátedras, eh, para que sepan. ¿Pudieron ingresar al aula virtual? A ver, recuerden para todos, tienen que ingresar y descargar el material. Yo los voy registrando y viendo en el campus su desempeño. ¿Se ¿Cómo entiende? le va? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Pablo, ¿cómo estás? Sí, en mi caso pude ingresar al aula y está cargada la unidad número 1 Sí. y bibliografía de complemento. Así que sí, se puede descargar. Tienen una guía ya. La guía de Bobbio ya está habilitada. Oka, muchas gracias. Profe, ¿a usted no le aparece ahí para grabar en los tres puntitos? Porque yo intento, pero me dice que no tengo permiso para hacer la grabación. Quizá usted, que es el que hace la reunión, No, lo deja. no, me dice lo mismo, que no tengo permiso. No tengo permiso para grabar esta videollamada, me dice. Porque yo tengo, el Meet que tengo no se corta, me creo, hasta donde sé, porque tengo un Meet institucional. Pero creo que el acuerdo que tiene la universidad no es para grabar. Por eso. A mí me parece igual, no está la grabación. Antes usaba Zoom yo, donde ahí sí podías grabar. Pero lo que pasa con el Zoom se te va cortando cada rato. Por eso. Bueno, a ver, ¿vieron el cronograma? Le dejé el cronograma en el campus. ¿Lo pudieron ver? Sí. Yo fui, profe, el que lo solicitó ayer, pero no alcancé a verlo hoy. Sí vi hoy unos videos que se cargaron de Foucault y de otro autor. Sí, le dejé 2 videos. Le voy dejando algunos videos cortitos, por lo menos, debajo de los textos, para que ustedes puedan ingresar. Hay mucho material, pero para que ustedes puedan ir viendo. Para que ustedes puedan ir viendo los materiales. Estoy viendo en el campus. Dejé uno de Pasquino, Gianfranco Pasquino, y uno muy cortito, había uno más largo, pero uno muy cortito de Foucault, que voy a ver si lo puedo ver cuando nos abordemos Foucault. A eso. ¿Bien? Bien. ¿Pudieron abordar el libro de Gianfranco Pasquino? El que vemos. Nosotros vemos la primera parte del texto Naturaleza y evolución de la ciencia política. Es el texto que ustedes tienen.
No sé qué me dice ahí. ¿Qué dice la compañera? No entiendo. Ah, los textos, están hablando de los textos. Bien. Vamos a abordarlo rápidamente a Pasquino porque lo que va a hacer él en el libro es hablar de lo que venimos hablando de la ciencia política, ¿no? Pasquino es muy claro, es uno de los fundadores de la ciencia política, y él nos va a hablar acerca de la naturaleza y evolución de la disciplina, ¿no? Y su marco, un poco. Él empieza hablando del texto y empieza haciendo un poco de historia, ¿no? De la ciencia política. Y él dice, bueno, pero no hay una historia precisa, ¿no? Que defina la ciencia. Permiso, yo tomo mates cuando pueden tomar, cuando hablo. No hay una historia precisa que defina la ciencia, ¿no? A la ciencia política. ¿Por qué? Porque dice que la ciencia política lo que va a hacer es nutrirse de otras disciplinas. A medida que va creciendo, recordemos que cuando hablamos de los anteriores autores, Sartori, ¿qué nos decía en el texto? Bueno, para los nuevos, para los que no están, hablamos de Sartori, hablamos de la discusión Sartori-Colomer y hablamos de Norberto Bobbio en la clase presencial. No pudimos ponerla, pero después yo voy a hacer algunos videos cortitos con Joaquín para ir subiendo. Recordemos, Sartori, él cuando nos habla de la ciencia política, él hace una crítica porque él dice que es uno de los padres fundadores de la disciplina y que él creó la disciplina a partir de una visión no metodológica. Él crea una ciencia política metodológica, ¿no? Eso es lo que recordemos que la ciencia política aparece en la década del 50, con otros, si suena es porque quiere ingresar gente, y él con otros pensadores, ¿no? La van creando y dice, bueno, nosotros cuando creemos en la disciplina la creamos pensando en reglas, ¿no? Enmarcadas en una teoría. Después lo que va a aparecer va a ser el pensamiento británico, donde no van a usar el concepto de ciencia política, sino que van a empezar a hablar de gestión de gobierno, de gobernabilidad, ¿no? Y van a hablar en otros matices, y no se van a referenciar a la disciplina de la ciencia política como Sartori manifiesta. Esa va a ser otro tipo de escuela. Y dice, y al final va a aparecer otra escuela que es la norteamericana, y la norteamericana va a llevar a la disciplina en una visión netamente cuantitativa, ¿no? En una disciplina estadística. Y él hace una crítica Sartori a cómo lleva la ciencia política, cómo se vincula a la ciencia política, y él hace una crítica un poco sarcástica de, bueno, no es la disciplina que fundé, no es la disciplina que creo, ¿no? No es el lado correcto. Recordemos que la ciencia política se va a desprender de la economía política, ¿no? De lo que se denominaba, y aparece la economía por un lado y la ciencia política por el otro. Después hay otro texto que aparece Joseph Colomer, y le dice a Sartori, ¿no? Un poco en discusión, esta pequeña discusión, ¿no? El problema no es la ciencia política norteamericana, que tiene otra raíz más estadística, sino el norte de la ciencia política, cómo empiezan a nutrirse los objetivos. No se trata de discutir, ¿no? O criticar a los Estados Unidos, sino empezar a ver otra visión. Ellos van a plantear esta situación, esa discusión, de la cual después va a aparecer Norberto Bobbio, que es lo que vimos en la clase pasada, y él va a hablar de la ciencia política, ¿no? ¿Recuerdan qué es lo que vimos, cómo aparece la ciencia política?
Me gusta leerlo. ¿Cómo aparece la ciencia política? Para Bobbio. Creo que se cortó, profe, a lo último. ¿Cómo aparece la ciencia política para Bobbio? Como relaciones de poder. ¿Cómo sería? A ver. Y tiene que, o sea, es como un carácter, es un concepto negativo, o sea, unos por sobre otros. O sea, no es una cuestión que tiene que ver más que nada entre disciplinas dentro de estructuras, como el Estado. Estas son las relaciones. Sí. Aparece en sentido amplio y estricto. Sí, porque recordemos, nosotros lo que tiene que decir Janina es que Bobbio cuando hace su análisis es un estructuralista, piensa en concepto de estructura, ¿no? Y piensa la disciplina vinculada, ¿no? Como órganos. Y él va a analizar un poco la ciencia política en el diccionario, y él piensa, dice, bueno, ¿qué entendemos nosotros por ciencia política? Está viendo un papelito en una anotación. Dice, la expresión ciencia política puede ser usada en un sentido amplio y no técnico para denotar cualquier estudio de los fenómenos y de las estructuras políticas conducido con sistematicidad y con rigor, apoyado en un amplio y agudo examen de los hechos expuestos con argumentos racionales. Dice, la ciencia política es una disciplina de carácter empírica, dice Bobbio. Para Sartori va a hablar que es metodológica. Para los británicos no va a haber una ciencia política porque va a ser un ente gubernamental, otro concepto, y para los norteamericanos va a ser una disciplina de carácter, se me fue la palabra, estadístico, ¿no? Se caracteriza por la estadística, ¿no? Para los norteamericanos. Para Bobbio va a decir, bueno, pero la ciencia política tiene que traer su experiencia. Es una disciplina práctica, ¿no? Donde estudian los fenómenos, ¿no? En las estructuras políticas. Recordemos que las estructuras políticas es dentro del Estado, estudia la disciplina. Y ahí va a radicar un poco de la discusión de Bobbio, porque va a pensar a la disciplina de la ciencia política como una disciplina en sentido amplio y en sentido estricto, ¿no? Amplio porque piensa en la metodología, es como que hace un resumen, y estricto porque va a pensar en la cientificidad, ¿no? Y la experiencia de ese desarrollo. Para Bobbio, la ciencia política es una ciencia política de carácter aplicado. Se tiene que aplicar a la ciencia política. Van a encontrar en el texto de Bobbio, en el diccionario de política, que él va a abordar la visión, Bobbio va a abordar la visión de Sartori. Recordemos que ellos trabajaron juntos en este diccionario también, en esta discusión. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer Sartori dentro del diccionario es especificar un poco la discusión. La discusión entre teoría política y filosofía política. Y esa es la discusión que da Sartori en su texto, pensando la disciplina como una disciplina metodológica. Bobbio dice, no, es una disciplina científica que se tiene que regular a partir de la ciencia, la experiencia y la investigación. Él es muy estricto, Bobbio, en ese pensamiento. Y él lo que va a hacer es caracterizar un poco la disciplina de la ciencia política contemporánea a partir de eso, y va a hablar de Maquiavelo, Montesquieu, Tocqueville y demás, y cómo se desarrolla. Eso para dar a entender un poco lo que vimos en la clase pasada. Perdón. Y él queda en esa disciplina, pensando a la ciencia política
como una disciplina científica, estrictamente. Recordemos que hablamos de ciencia política y no hablamos de ciencias políticas. ¿Bien? A raíz de eso nosotros vamos a pensar qué dice Pasquino de la disciplina, que es el texto que nosotros vemos ahora. Pasquino va a retomar esa vieja discusión de qué es la ciencia política y empieza haciendo un poco de historia, como les dije. Lo que quise es volver muy rapidito acerca de lo que ya vimos, o los textos que ya se vieron. Aborda Pasquino y dice, bueno, la ciencia política se va a nutrir de otras disciplinas, que no de otras áreas, como la ciencia política. Y él dice, bueno, ¿dónde nace la ciencia política? La van a nacer en Aristóteles, nos plantea. Nace en Aristóteles la definición de poder. Ahí. Va a pasar un poco por Maquiavelo, va a pasar por Max Weber y por todos los politólogos de carácter contemporáneos. La ciencia política también se va a basar un poco en las contribuciones del Occidente, nos plantea. Pero después se va a concentrar en la discusión del Estado. Pasquino dice, va a pasar por todas esas discusiones, pero se concentra en la visión del Estado. Y eso subyace a una tradición anglosajona, ¿no? Y una tradición continental, nos plantea. ¿Por qué digo que es una tradición anglosajona? Porque recuerden cuando vieron ustedes el texto de Joseph Colomer y la discusión que tiene con Sartori, Sartori saca esa discusión y la pone en juego. Los británicos, ¿no? Y los norteamericanos a partir de una disciplina de la ciencia política. Y Pasquino no saca esta discusión, ¿no? Esa es una tradición anglosajona y continental de la ciencia política. Después nos dice Pasquino, bueno, la ciencia, hay una ambición de poder empezar a limitar o a delimitar las ciencias naturales. Recordemos este viejo ejemplo, ¿no? Cuando empiezan a hacer las ciencias, quieren limitar las ciencias naturales y el método científico. ¿Por qué? Porque dice que a partir del siglo XIX y el siglo XX aparece lo que se llama la revolución científica. Cosas que ustedes van a ver en la materia de pensamiento científico. Recuerden que lo hablamos en la clase pasada. Con las revoluciones. Karl Popper, ¿no? Feyerabend, Lakatos y el otro nunca me acuerdo. Y Kuhn. Ahí ven las revoluciones científicas. Pero Pasquino nos dice, bueno, van a empezar. Aparece en el siglo XIX y en el siglo XX las revoluciones científicas. Y nos dice, bueno, y nos cita un autor, ¿no? En todo el texto que le dice David Einstein, lo va a citar Pasquino. Y nos dice, bueno, Einstein lo que va a hacer es asignar imperativamente los valores, ¿no? Para una sociedad. La asignación de valores, ¿no? De manera imperativa a una sociedad. Y Pasquino en un punto se hace una pregunta. ¿Qué es política y qué es ciencia? Esa es la pregunta que se va a hacer. ¿Qué es política y qué es ciencia? Y nos dice que esto es un poco 5 conceptos. 5 conceptos nos va a hablar. Primero nos va a hablar de paradigmas, la política, qué es política y qué es ciencia. Paradigmas, las escuelas, ¿no?
los enfoques, las teorías y los modelos. Esos 5 conceptos nos van a dar la respuesta, nos plantea. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Leyeron el texto? ¿Qué busca Pasquino, no? De la política. ¿Qué dice que es la ciencia política? La política y la ciencia nos va a hablar él. ¿Qué es? ¿Qué busca? ¿Qué busca la ciencia política? ¿Lo leyeron el texto? Sí, profe, acá estamos buscando en los apuntes. Busca una teoría explicativa. ¿Eh? Una teoría explicativa. ¿Cómo? Una teoría explicativa. Porque ahí en los apuntes habían lo miraba con 4 puntos para llegar a una teoría explicativa. De que primero busca otra cosa antes que explicar. Claro. En la 19 está. La diferencia entre política y ciencia política es los fines que persigue cada uno. O sea, el político busca obtener poder y mientras el politólogo busca entender y explicar la realidad. ¿Puede ser que busque un objeto de estudio, profe? Sí, tiene que ver con eso, con lo que dice la Dirección de Juventud. Perdón. Yo tenía acá 4 clasificaciones en los textos. Definiciones y clasificaciones, mediciones cuantitativas, hipótesis causales y por ¿Qué es último, eso? ¿Eso qué teoría es? explicativa. ¿Qué es eso, Sergio? ¿Qué es lo que dice Sergio? Pasquino va a decir que la ciencia política lo que va a buscar es hacer un análisis científico, ¿no? Lo más científico posible, dice. La ciencia política busca hacer un análisis lo más científico posible acerca de la política, ¿no? Pero no solamente de la política, sino de los fenómenos políticos. Busca analizar científicamente la política y los fenómenos políticos. Eso es lo que busca. Recordemos, ¿y quién decía eso? Lo mismo que Pasquino. Sartori. ¿Cómo? Sartori. Sartori lo dice, pero ¿quién es el que lo pone a discusión? Obvio. Tortuose. El material que leímos, Tortuose. Meandros, Tortuose. Meandros, Tortuose. Bobbio, que dice que tiene que ser una ciencia de carácter aplicada. No entendí el compañero. No se entendió. No, Voy a seguir entrando. Claro, Bobbio va a plantear eso, y lo plantea Pasquino. Dice, la ciencia política lo que busca es analizar la política y los fenómenos políticos de manera científica. Eso va a ser el aporte, por eso es ciencia política. ¿Viste? Después va a hablar un poco de la objetividad de la investigación. Exactamente, tiene que ver con la autenticidad de la investigación, con la veracidad, como lo planteamos en la clase pasada, ¿no? De la investigación y del estudio de los fenómenos políticos. Ese es el punto. Va a hablar un poco también Pasquino en el texto de la psicología, el concepto de psicología política,
¿no? Que tiene que ver con la corriente individualista, ¿no? Esta empírico-analítica. Eso es lo que nos plantea, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que va a lograr Pasquino y dice es que logra redefinir a la política y las acerca más a la ciencia, el concepto de la psicología política que él aporta. Después va a hablar Pasquino del concepto de la cuantificación. ¿Me siguen con esto? El concepto de la cuantificación lo viene a hablar Pasquino en este sentido. ¿Por qué? Porque dice que la ciencia política lo que va a venir es a un poco a predecir comportamientos electorales, ¿no? Y predecir comportamientos de la sociedad. Y ahí dice, es cuando empieza a tornar importante e interesante. La ciencia política viene a discutir un escenario que ya lo vamos a ver en la unidad 3 y la unidad 4, ¿no? Del comportamiento social y el comportamiento electoral. Viene a aportar ahí la ciencia política. Y ahí nos va a hablar de Robert Dahl, un autor que vamos a ver, que van a ver más adelante, en otras materias. Nos habla de Robert Dahl, ¿no? ¿Qué va a decir? Robert Dahl lo que va a introducir va a ser el concepto de la ciencia política empírica, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que la ciencia política ve cada vez más cerca el objeto, ¿no? Y a ser llamado ciencia. Dice, la ciencia política, ¿no? Empírica, se empieza a implementar cada vez más en los análisis de las políticas públicas. Es otro aporte que desarrolla, dice, la ciencia política en visión de Pasquino. ¿Cómo? Dice, a través de la combinación y análisis de modelos de democracia y de dictaduras. Lo que empiezan a hacer los teóricos políticos es empezar a recolectar datos, analizarlos, cuantificarlos, ¿no? Y someterlos a comprobaciones empíricas, ¿no? A evidencias metodológicas y científicas. Y ese es un campo de la disciplina de la ciencia política. Poder comparar y analizar, ¿no? Datos estadísticos. ¿Me siguen? Eso es lo que va a hacer la ciencia política, cómo va avanzando. Pero ¿qué pasa en el desarrollo del siglo XX? Acá hay dos autores que introducen, que son muy buenos y son de la ciencia política dura. Uno es Gabriel Almond, ¿no? A partir de la década del 50, y el otro Bigman Powell. Esos dos autores, ¿no? Dice que encuentran tres efectos fundamentales en la ciencia política. Primero, esto tiene mucho que ver con las discusiones contemporáneas, ¿no? Pero lo vamos a ver más adelante. El primer defecto va a decir el provincialismo, es uno de los defectos que encuentra dentro de la ciencia política. El segundo va a ser el formalismo, ¿Cómo dijo el primero? Provincialismo. Una visión ¿A qué se eurocéntrica. refiere con provincialismo? No, es lo que está haciendo es pensando a la disciplina con una visión eurocéntrica, ¿no? Eurocéntrica. Por eso se denomina provincialismo. Que mira desde un lugar determinado todas las esferas de las realidades. Mirarlo desde Europa, desde la visión eurocéntrica, todas las esferas de la disciplina. Recordemos que ellos dos ven, ¿no? Estos tres defectos, son tres defectos fundamentales a la disciplina. ¿Janina? Levantaste la mano. No, apagué el micrófono. Está levantando la mano. Bien. Esta visión dice, esta crítica que hacen Almond y Powell,
Esa es la ciencia política, ¿no? La segunda, recordemos que es el formalismo, y la tercera es el descriptivismo. Estos tres conceptos son los que critica y dice Pasquino, son las críticas de la ciencia política en el siglo XX, de estos dos autores. Un poco, dice, las críticas de Armand y Powell se van a acercar un poco más, ¿no?, a lo que era la ciencia política en Estados Unidos. Es una crítica que están haciendo ellos dos a una visión de lo que se está haciendo en Estados Unidos y de lo que está criticando Estados Unidos, ¿no?, a la disciplina de la década del 50. ¿Y qué nos trae aparejado de esta discusión? Un poco la discusión de Sartori-Conomer. ¿Recuerdan? Esa discusión es la que un poco nos trae Pasquino en este momento con estos dos autores. Después, Pasquino nos va a hablar un poco del concepto de la teoría política, ¿no?, de la ciencia política y de la teoría política. No va a hablar en el texto. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con la ciencia política para él? La ciencia política es como que unifica todas las ciencias sociales en torno a las ciencias naturales con las estadísticas. O sea, todas terminan siendo objeto de la ciencia política. No. Todo lo contrario. O sea, el método que utiliza no es justamente utilizar las ciencias sociales, las ciencias estadísticas para hacer un estudio. En realidad termina uniendo todo, profe. Hace como un complemento. Sí, pero es ciencia política. No, porque el objeto de estudio es diferente. A ver, no es que ellos nos plantean que todas las disciplinas conjugan ahí. No, la ciencia política no es ciencias políticas. Lo que van a plantear, no, es que a través del objeto de estudio de la disciplina construyen herramientas científicas para estudiarlo. No es que... Un método compartido. ¿Con quién? Y es un método compartido de ciencias para poder trabajar. Comparativo. Compartido. Es un método compartido. A ver. ¿Por qué Janina decís que es un método compartido? ¿Con quién? Y para que son, o sea, no son todas ciencias, o sea, son ciencias que confluyen para alimentar a la ciencia política. O sea, ¿qué ciencia confluye? Y tanto Sí. las ciencias fácticas como las ciencias formales. Está bien, pero ¿cuál es el objeto de estudio? Y el Estado. El sujeto político. El Estado. Estado. Sí. ¿Cómo? El Estado. Se focaliza en el Estado, pero no es el objeto de estudio del Estado. Solamente, no. Y con el Estado entra todo. La sociedad. No. A ver. Si bien Pasquino va a hablar sobre el concepto de la ciencia política, acá Pasquino va a hablar de la ciencia política y la teoría política. Pero no va a decir que confluyen toda la ciencia y se crea un tumulto, porque eso es lo que se rompe, esa es la diferencia. Porque el objeto de estudio de la disciplina, no confluye con otro, no es con la sociología. Cada uno tiene un objeto de estudio, por eso es ciencia política. Ciencia política, no es ciencias. Es ciencia. Y lo que hace, y recordemos, que es lo que estamos viviendo con todos estos autores, es que a partir de la década del 50 se desciende la ciencia política de la de economía política y se desarrolla una disciplina. ¿No? Una disciplina con un objeto de estudio.
que lo que empiezan a discutir los autores es, bueno, ¿cuál tipo de orientación tiene la ciencia política? Sartori plantea uno, Bobbio plantea otro, Pasquino va a plantear otro objeto de estudio y después de estos hay escuelas de pensamiento. Pero la ciencia política es una, con un objeto de estudio. Y Pasquino acá nos va a hablar un poco de, cuando analiza la ciencia política y la teoría política, nos va a hablar un poco de dice, la ciencia política tiene que definirse en frente de la teoría política, de la filosofía política. Tiene que tener una definición, dice. ¿Por qué? Porque dice, se tiene que definir la ciencia política frente a la filosofía política porque contiene 4 significados. No va a hablar Pasquino. El primero de los significados que no va a hablar sobre esa redefinición va a ser la búsqueda del mejor gobierno, nos dice. Recordemos, la filosofía política nos dice, es la búsqueda del mejor gobierno. Tomen nota porque esto lo van a ver después. Esta es una discusión de carácter filosófica. Cuando decimos, bueno, ¿cuál es el mejor gobierno? Esa es la primera concepción que plantea la filosofía política en contra de la ciencia política que dice Pasquino. La búsqueda fundamental del Estado. ¿Cuál es el fundamento del Estado? Es la segunda discusión filosófica que plantea. El fundamento del Estado. La política, otra discusión. Y por último, el lenguaje político. Son discusiones que dan a la filosofía política sobre la ciencia política. Por eso dice, esas cuatro puntos, dice Pasquino, están definidos para la filosofía política. Entonces la ciencia política tiene que empezar a definirse. Tiene que definirse, contrastarse, diferenciarse de la filosofía política. Y ahí aparece para Pasquino la visión de Bobbio. Dice, ¿cuál es la visión de Bobbio? ¿Recuerdan? ¿Cuál es el fundamento de la ciencia política para Bobbio? Que debe ser una disciplina empírica. Ay, te escucho re mal, Andrés. Que debe ser una disciplina empírica. Eso. Tiene que ser, ¿no? La ciencia política para Bobbio tiene que tener verificación empírica. ¿Pablo? Sí, profe, me quedé enganchado con la tercera corriente filosófica. ¿Cómo? La búsqueda. Me faltó el tercer pensamiento filosófico. La política. La búsqueda del mejor gobierno, el fundamento del Estado, la política y el análisis del lenguaje político. Listo, gracias. Esos son los 4 puntos, esas son las 4 visiones políticas. Y después, según Bobbio, la disciplina empírica dentro de la estructura. La verificación empírica. La verificación. Dice Bobbio, y lo trae Pasquino, porque recuerden, Pasquino empieza a pensar cómo definimos a la ciencia política contrastando a la teoría política, a la filosofía política. ¿Por qué? Porque la filosofía política contiene 4 tipos de significados, lo que vimos. Y la ciencia política, y ahí retomo a Bobbio y dice que la base de la ciencia política es a través de la justificación en una verificación empírica. O sea, se basa en hechos reales y comprobables. Exactamente. ¿Por qué? Si yo digo, a ver, ¿cuál es el mejor gobierno? Empezamos a tener una discusión de carácter filosófica y no empírica, porque para definir cuál es el mejor gobierno tenemos que contratar gobiernos. Y eso pasa a ser una discusión de carácter filosófico. ¿Se entiende la diferencia? ¿El límite?
tomando forma. Sí, sí, Bobbio hace una diferencia ahí entre la filosofía que piensa en una república ideal y la ciencia que piensa más en regímenes posibles, dice, a través de la racionalización. Exactamente, y ahí hay una discusión y un limbo muy, muy interesante para poder pensar. Esto es una tarea que pueden hacer ustedes, pensar cuáles son las periferias de estas discusiones, ¿no? Los borders de estas discusiones en la ciencia política y en la filosofía política. Porque a veces lo que nosotros pensamos que de ciencia política termina siendo de estrictamente filosófico, político. A ver, no le voy a pedir, porque recién comienza la carrera, pero es una discusión muy interesante pensarla, ¿no? Y entender los límites conceptuales del debate. ¿Janina? A ver si entendí. La teoría política problematiza y la ciencia política lo lleva a la práctica. Según Bobbio. Sí, genera problemas, lo teoriza, sí. O sea, En la ciencia política lo que va a hacer es llevarlo al plano empírico de la práctica, de la comprobación. O sea, eso es, uno hace el problema versus, o sea, teoría versus práctica, digamos, o sea, teoría política versus ciencia política. Bueno, esa es una de la discusión, ¿sí? ¿Laura? Hola, buenas tardes. Bobbio habla también de tener en cuenta las variables, ¿no? Sí. ¿Podría explicar un poquito esto? ¿En qué sentido? Dame el contexto de tu lectura. Porque en una parte del texto dice que a través de una serie de operaciones que van desde la clasificación a la formulación de generalizaciones, de uniformidad, de leyes de tendencia y de teoría. Y bueno, luego destaca que hay una notable pluralidad de variables significativas. Claro, porque dice, al analizar el fenómeno político, X, después va Andrés, al analizar el fenómeno político, dice, cuando yo voy a estudiar ese fenómeno político, tengo que tener en cuenta las variables, ¿no?, que lo atraviesan a ese fenómeno, a esa discusión política, para poder llevarlo al plano empírico. Eso se va viendo Bobbio a la hora de analizar el concepto de variable, ¿no? ¿Cuáles son todas las variables que atraviesa un fenómeno político para poder llevarlo a la práctica o a la empiria, ¿no? Y entender ese fenómeno. Actores, instituciones, procesos, intereses, etcétera, etcétera. ¿Bien? Por eso va a hablar de variables. ¿Andrés? Sí, profe, esto se podría llevar a incluso la diferencia entre Platón y Aristóteles, en cuanto a que por ahí Platón buscaba el gobierno ideal, y Aristóteles lo que hizo fue estudiar el gobierno por distintos regímenes de gobierno, como era la realidad, no buscando el ideal, sino haciendo un análisis en la práctica cómo funcionaba el gobierno de la ciudad-estado. Bueno, yo creo que lo planteé al principio. Él la basa y se basa en un análisis de carácter aristotélico, por eso. No entro en el detalle porque no tiene que ver con la discusión, pero para responderte, está bien, como lo planteas, él parte de un análisis aristotélico de la praxis política, como lo ve Aristóteles, pero la discusión es más profunda y más en estos autores, porque ambos ven el concepto ideal, ¿no? Quizá más Platón que Aristóteles, pero ellos piensan en gobiernos, en buenos gobiernos, ¿no? Pero eso es una discusión para teoría política 1, no la vamos a dar acá.
Acá lo importante es que ustedes puedan entender que esta discusión que da Pasquino es a través de ciencia política y filosofía política. ¿Bien? Pasquino va a retomar los conceptos, ¿no? Y lo dice en el texto, de la Escuela de Frankfurt y de Max Weber. Va a retomar los conceptos que se dan en Italia, en Gran Bretaña, en Alemania misma, en Estados Unidos, en Francia mismo. Y él se pregunta qué estaba pasando en esos lugares, qué es lo que sucedía, ¿no? Y no va a hablar de otro concepto, que es el concepto de la utilidad política, utilidad de la ciencia política. ¿Bien? ¿Qué dice sobre eso? Sobre la utilidad de la ciencia política. ¿Se va entendiendo hasta el momento? ¿Cómo me escuchan? ¿Bien? Perdón, estoy sacando todas las cosas de la oficina. ¿Se entiende? Profe, yo estoy un poco mareada en eso que usted dijo de la discusión de la teoría política y la ciencia política. Estoy como un poco confundida, digamos. Mariana, ¿por qué? A ver. Entiendo que... A ver, ¿cómo lo explico? Estoy como con los autores cruzados, por así decirlo. Lo que pasa es que no leí el texto de Pasquino, sí leí el diccionario político de Bobbio, pero bien. No... Pasquino, ¿se escucha bien? Perfecto. Pasquino, Mariana, no va a traer una discusión interesante ahí en el texto, en una parte. Y no va a hablar de la ciencia política y su redefinición. Tiene que redefinirse, dice. La ciencia política tiene que empezar a redefinirse frente ¿a qué? A la filosofía política. Porque él dice, la filosofía política tiene los conceptos claros. Dice, y él nos va a traer 4 tipos de significados, ¿no? Que contienen a la filosofía política. ¿Qué piensa la filosofía política? ¿La filosofía política va a pensar en el concepto de la empiria? No. No. La filosofía política va a pensar en concepto en la búsqueda del mejor gobierno. Esa es una discusión de la filosofía política, no de la ciencia política en sí. Nos dice Pasquino. Pensar en el mejor gobierno como una de las matrices es pensar en filosofía política. La búsqueda, ¿no?, del fundamento del Estado. ¿Cuál es el fundamento originario del Estado? No es una discusión de la ciencia política, sino una discusión filosófica política. ¿No? Después, los análisis del discurso político es una visión filosofía política. Eso es lo que nos plantea, ahí nos plantea esta discusión. Bien, sabiendo esto, la ciencia política, ¿qué es? Y ahí retoma la visión de Bobbio. ¿Leíste a Bobbio? No, Bobbio fue el que leí más o menos. El diccionario de ciencia política de Bobbio y Matteucci, algo así. Cuando ingresamos yo leí el fragmento del libro, acá lo tengo, el diccionario, en gordito. Yo cuando ingresamos leí el fragmento de cómo considera Bobbio la ciencia política, ¿recuerdan? Que dije que era un fenómeno político, que estudia los fenómenos, la estructura, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el diccionario, él va a plantear, Bobbio, el concepto de la ciencia política, el desarrollo de la política contemporánea, ¿no? Las principales operaciones de la ciencia política. ¿Qué hace la ciencia política? Por ejemplo, dice Bobbio, clasificación, formulación de generalizaciones, consecuentes, formación de conceptos generales, determinaciones, leyes, etc. Va a pensar en una disciplina científica, dice Bobbio. ¿Por qué? Considera Bobbio el fundamento de la ciencia política a través de la justificación, ¿no? ¿En qué? En una verificación empírica. La ciencia política se justifica en verificaciones empíricas.
Ahí radica la discusión que plantea. Profe, perdón, quería hacer un aporte que me parece valioso, disculpe, porque Bobbio hace una comparación entre filosofía y ciencia muy clara, donde yo pude hacer un cuadro comparativo. Por Dale. ejemplo, él dice que la filosofía no es un pensar para aplicar. En cambio, la ciencia remite siempre a la investigación. Después dice que la filosofía tiene falta de operatividad. En cambio, la ciencia proyecta para intervenir. Y por último dice que la filosofía no traduce la idea al hecho. En cambio, la ciencia traduce la teoría a la práctica. ¿Cuál es la diferencia entonces que plantea él? Es la que está planteando Pasquino. ¿Qué hace la filosofía política entonces? ¿Qué busca? Teoriza. Teoriza. No lleva a la práctica, queda en el plano teórico. Por eso cuando Pasquino habla de estos 4 conceptos de la filosofía política, quedan en plano de la teorización y Bobbio lo lleva al plano de la práctica, de la praxis política. Eso es una gran diferencia. ¿Bien? ¿Se entendió, Mariana? O más o menos. Sí, entendí bastante. Igual voy a leer ahora el texto de Pasquino, que la verdad es que no sabía que estaba en la plataforma. Sinceramente no sabía, perdón. No hay problema, pero está ahí, está el libro. Creo que no está todo el libro, ¿no? No recuerdo qué puse. Ustedes pero está el capítulo. Los fragmentos, profe. Está el fragmento, pero está la primera parte del libro. Se ve bien igual, porque yo lo cambié. Había una fotocopia y después lo modifiqué. ¿Bien? Bien, sigamos. ¿Qué hora es? Vamos a seguir así yo puedo avanzar con Foucault. Utilidad de la ciencia política. Pasquino acá no va a hablar un poco de la ciencia política y su utilidad, ¿no? Y él lo dice, bueno, y no habla de dominar. Pasquino dice, bueno, dominar todas las dificultades, ¿no? De los sistemas políticos contemporáneos, ¿no? Los sistemas políticos contemporáneos es importante porque lo que hace es tomar posesión, adquirir, ¿no? Aportes de distintas vertientes de la ciencia política, distintas visiones de la ciencia política. Dice, es importante en la ciencia política poder dominar un poco el concepto de sistemas políticos. Lo primero que nos dice, entenderlo y dominar los sistemas políticos que nos va a enriquecer a toda la disciplina. Analizar el sistema político es que crezca la ciencia política, es que empiece a crecer la ciencia política. Él ya va pensando en una disciplina y un objeto. ¿Qué pasa? Dice, bueno, si va creciendo el análisis de los fenómenos, ¿no? Si va creciendo el análisis de la ciencia política en los fenómenos políticos por un lado, ¿no? De las instituciones, de los movimientos sociales, de los procesos y de los comportamientos electorales, lo que hace la ciencia política es empezar a crecer. Porque va ingresando adentro de la disciplina conceptos, temas a estudiar y a investigar. ¿Bien? Dice, a medida que crece la disciplina van creciendo las unidades de análisis de la misma. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, cuando va creciendo la disciplina va a pasar de la teoría a la búsqueda de la verdad, nos plantea, a la búsqueda de la verdad. Y eso es lo que empieza a pensar Pasquino como utilidad política. Que va a ser uno de los últimos puntos que se va a abordar en el texto. Las disciplinas crecen a medida que los objetos de estudio van creciendo. ¿Bien?
A ver, quiero ver una cosa. Bueno, y termina un poco el texto con el método experimental, que habla sobre un poco sobre Merton y sobre autores que no trabajo, o por lo menos no lo abordo por ahora. Lo que tiene que tener claro primero en la visión de Pasquino es esto, ¿no? Cómo hace el proceso de la historia en la ciencia política, qué es la ciencia política y cómo se construyen los modelos. ¿Alguien tiene una duda? ¿Alguien tiene una duda? Jorge. Sí, bueno, sí, tengo muchas dudas, pero en realidad lo que tengo que hacer es leer mejor el material. Si no, estoy perdiendo su tiempo. Así que, bueno, lo leí. No, pero decime alguna. Tengo que leerlo más profundamente. Lo que pasa es que yo estoy introduciéndome en esto, calculo como el resto de los compañeros, y aún hay muchos conceptos y palabras que se me escapan y se me están confundiendo. ¿Cómo cuáles? Estoy muy confundido aún sobre cómo es que hacen que se transforme algo que es tan social en algo científico. Cómo construyen toda un armazón alrededor de conceptos tan tenues. ¿Cómo que? A ver. Difíciles, como decir, cómo cuantificar las opiniones de izquierda y de derecha, cómo cuantificar si un gobierno es bueno o es malo, cómo lo hacen. Bien, paremos. Jorge, vos hablas de gobiernos buenos, vos hablas de gobiernos buenos y malos. ¿Bien? Sí. Para Pasquino, para estos autores, diría que esa discusión que vos querés dar es una discusión que tiene que ver con la filosofía política. Ah, ok. ¿Entiendes? Porque vos estás conceptualizando. Che, ¿qué es un gobierno bueno? Bueno, discutamos y Bobbio te va a decir, bien, la ciencia política tendría que clasificar, ¿no? Todos los gobiernos que vos decís que son buenos y primero decir, ¿qué es bueno? ¿Para qué es bueno? A ver, vos decís, gobierno bueno, ¿qué es el gobierno bueno? Bueno, es una conceptualización filosófica. Si yo quiero decir, un gobierno bueno es porque es un gobierno de las mayorías, ¿no? Que atiende al bien común, ahí estoy en el plano de la filosofía política. Bien, ¿y cómo lo llevo al plano de la ciencia política de la práctica? Bueno, cuantifico, bien, tengo un concepto de democracia, un gobierno democrático. Bien, ¿es un gobierno bueno? Sí, bueno, ahí, ¿cómo sé que es un gobierno bueno? Bueno, y vas cuantificando, ¿no? A ver, atiende a la mayoría, pa. Todo el tiempo nosotros analizamos en el plano de la filosofía política. El gobierno nacional es bueno, es malo, el anterior era mejor, etc. Bien, eso es un plano filosófico político. Yo lo tengo que llevar al plano práctico de la ciencia política. Tengo que empezar a analizar datos que me lleguen a una conclusión. Pero hay múltiples visiones sobre lo que es un gobierno bueno o malo, incluyendo en ciencias políticas. Tiene mucho que ver la ideología de cada ciudadano. Bueno, pero ese es otro tipo de discusión que la vamos a ver más adelante. Lo que acá pero no te adelantes a esa discusión. Acá estamos en una conceptualización. Vos llévalo al plano básico, porque si no, te vas a perder. Vos llévalo al plano básico nada más, Jorge. Pensá que lo que vos decís que es bueno o malo es un plano de la filosofía política de discusión. Y para llevar la ciencia política lo que hace es cuantificar, ¿no? Y llevarlo a la práctica esos datos. Gracias. ¿Me entendés? Vos vas a decir, che, es un gobierno bueno porque, mirá, estos índices los mejoró estos índices, ¿no? De analfabetismo, de producción, de industria, de comercio, bla. Te van a decir los datos. Después van a entrar muchas variables, que es lo que dice Bobbio,
que es lo que planteaba Mariana. Las variables que ingresan me van a atenuar otro tipo de discusión. Pero por ahora la ciencia política me trae esa discusión, nada más, entre teoría y práctica, nada más. ¿Bien? Eso es una introducción a la ciencia política y al plano. Todavía no discutimos otras cosas. A ver, yo quiero, denme un segundito. ¿Pudieron ver el video que subí? Sí. Profe, ¿cuándo subió tantas cosas? No le sigo el hilo de todo lo que sube. Sí, ¿qué tal? Adrián de Neuquén. A los planteos de Mariana me pasa lo mismo y yo estoy en el grupo de WhatsApp, estoy atento, pero Sí, la pero verdad tiene que estar que... atento a el grupo de la WhatsApp verdad para que- hacer intercambios. Ustedes tienen que estar, yo ya se lo dije, tienen que estar dentro del campus, ver el campus. Tampoco vi los videos, así que hoy voy a tratar de verlos en la Claro, noche. me pasa lo mismo y igual que a Jorge, a ver, no es justificativo, es contarle que uno, por lo menos yo, estoy medio perdido, leí Sartori, leí Colomer, para esta no leí nada y bueno, y con mi segunda clase estoy así medio... No, no sean problemas, ya lo Pero- vamos a acomodar. Ahora porque tardamos en pasar a la virtualidad, porque había muchos compañeros que posiblemente estén acá, que iban a la clase y lo que no quería es dejarlos colgados. ¿Se entiende? Claro, profe, nos pasa muchos que, por ejemplo, yo que soy de Salta, yo soy sí o sí virtual. Entonces, Bueno, como no. no veníamos teniendo clases, No, por eso ejemplo, mismo ya... leímos así un poco, pero así estamos como en el aire todavía. Por eso Bueno. disculpas por No pasa nada, presentarnos sin leer. no se preocupe que después vamos a dar unas clases particulares como a unos temas. Pero quiero contarles que sí, yo no lo puse en el grupo porque estimo que ustedes lo ven en el aula, ¿no? En el campus. Por eso, porque la idea es que sea, porque yo lo que no les pido es que no se pasen los textos porque necesito que ustedes ingresen al campus. Ustedes tienen que ingresar al campus y descargar. Yo los veo a todos que interactúan. Si no, me va a aparecer gente que nunca descargó nada y nunca vio nada. ¿Se entiende? Porque además el parcial va por el campus, no va por otro lado. Yo no lo recibo por correo electrónico al parcial. Entra, usted lo van a recibir por el campus y lo van a ingresar al campus. No por correo, no por WhatsApp, no por ningún lado. ¿Bien? Jorge. Le comento mi experiencia con el tema del campus. La mitad de los textos que vi están, como usted ha comentado, fotocopias, medias difíciles de editar y de imprimir y quedaban feas. Yo lo que hice fue las miré y sinceramente busqué una copia por otra fuente. ¿Cuáles son malas? A ver, para mejorarlas. En general, claro, yo en vez de agarrar esa, busco otro texto que esté mejor. Pero, ¿cuál viste vos que estaba mala? No, porque ya ahora no las tengo, pues las edité todas, ¿no? No necesariamente su clase, pero nosotros estamos inmersos en 3 clases. No, está bien, pero decime de ciencia política nada más, por favor. No me puedo hacer cargo de los otros. No te puedo decir, pero le explico cuál es por ahí lo que calculo que le ha pasado a otros compañeros. Pero yo... A ver, está bien, Jorge, pero yo estoy hablando de ciencia política, no te estoy hablando de otras. Quiero que me digan cuáles, si hay alguna, lo digo porque lo cambio. Yo Otra cosa, le comento, por ejemplo, lo de Foucault, yo no lo descargué, miré que había que leer Foucault, el panoptismo, y fui al capítulo del libro de Foucault de panoptismo, que lo tenía por lado. Yo ya lo tenía. Para dar un ejemplo, le digo, que por ahí guiarse... Está bien, pero no tiene nada que ver... Pero no tiene nada que ver tu ida a ver el texto con que el texto esté malo. Si está malo, lo voy a chequear a todos y si hay que cambiar los cambios. A ver, el de Foucault, lo estoy mirando. No, está bien. No, el panotismo... No lo descargué porque lo tenía por otro lado, al texto de Foucault. Por ejemplo, le digo que hay una medición inexacta, si vamos a hablar de cientificidad. Nada más que eso. Está bien, pero están bien los textos. No es que haya un problema. Bien. Hola, profe. Sí, están bien los textos. Yo los descargué y los mandé a imprimir y me salieron todos bien. Estaba mirando, pero no están todos bien. No, los textos están bien. Yo lo estoy chequeando uno por uno. Bien. Yo Van a encontrar... profesor, sí. Disculpe
como decía Mariana, disculpe, por ahí esta inexperiencia, algunos es la primera vez que cursamos virtual. No, no pasa nada, no me molesta, no se preocupe. Y la falta de hábito de ingresar al campus, al aula virtual a cada rato, y creo que será hasta que nos organicemos, así que... No, bueno, ahí Joaquín, de última, si es un tema, no hay problema que avisamos. Yo le aviso acá a Joaquín y Joaquín se va a estar comunicando con ustedes, va a ingresar. Pero sí tienen que tener un hábito de ingresar al campus. Porque yo voy subiendo videos, voy mostrando material que no están. Usted tiene que construir un hábito para ir viendo los materiales que se van subiendo. ¿Bien? Sí, pero en mi caso ingresé hace un tiempo, descargué los textos y volví a entrar. No vi los cambios, digamos, los videos mucho porque ingresé, dejé los textos y no sabía que había modificación. No hay modificación, no pasa nada. No pasa nada, chicos. Miren. Ahí lo pueden ver, al campus. Este es el texto del video de Pasquino, donde un poco habla de la ciencia política, hay una entrevista que hace un docente, colega, un amigo, que es Miguel de Luca, en la ciencia política en la UBA, bastante interesante para que puedan ver. Y esto es el video de Foucault. A ver si... La question théorique du fondement du pouvoir est importante. ¿Lo pueden escuchar y ver? Sí. ¿Lo pueden ver? Sí. Bueno, Foucault va a hablar acá un poco del concepto de poder. Perdone que corte así. ¿Alguien tiene una duda? No, yo del video anterior hace mucha referencia a Sartori. O sea, como que ya uno empieza a familiarizarse con la terminología y con los autores. Claro, eran compañeros, amigos, todos. Claro. Sartori, Bobbio, Pasquino. Miren, acababa el Foucault. ¿Hay alguna duda? Ciencia política. Vamos a entrar un poco en el concepto del poder, ¿no? Vamos a entrar, no vamos a terminar, pero vamos a entrar un poco en el concepto del poder. Y acá vamos a ver el concepto de política, ¿no? Recordemos, y poder. Este es Michel Foucault, ¿no? Uno de los, obviamente, grandes pensadores de la disciplina de la ciencia política, de la filosofía de todos, y que se pregunta acerca del poder, ¿no? Y se pregunta, ¿qué es el poder? Es cortita, no quise poner una larga, pero es cortita. A ver si la puedo ver desde acá. O tengo que ir... La question théorique du fondement du pouvoir est important, mais je m'excuse, le pouvoir ne fonctionne pas à partir de son fondement. Bien sûr. Il y a des pouvoirs non fondés qui fonctionnent très bien et des pouvoirs qui ont cherché à se fonder, qui se sont effectivement fondés et qui finalement n'ont pas fonctionné. Bon, si vous voulez, mon problème a été de me dire, mais est-ce qu'on ne peut pas étudier la manière dont effectivement fonctionne le pouvoir? Alors quand je dis le pouvoir, il ne s'agit absolument pas de repérer une instance ou une espèce de puissance qui serait là, occulte ou visible, peu importe, et qui diffuserait son rayonnement nocif à travers le corps social ou qui étendrait d'une façon fatale son réseau. Il ne s'agit pas pour le pouvoir ou pour quelque chose qui serait le pouvoir, de jeter un grand filet de plus en plus serré qui étranglerait et la société et les individus. C'est absolument pas de ça qu'il s'agit. Le pouvoir, c'est des relations. Le pouvoir, ce n'est pas une chose, c'est une relation entre deux individus, et une relation qui est telle que l'un peut conduire la conduite d'un autre, ou déterminer la conduite d'un autre, la déterminer volontairement en fonction d'un certain nombre d'objectifs qui sont les siens. Autrement dit, quand on regarde ce qu'est le pouvoir, c'est l'exercice de quelque chose qu'on peut appeler le gouvernement, au sens très large. On peut gouverner une société, on peut gouverner un groupe, on peut gouverner une communauté, on peut gouverner une famille, on peut gouverner quelqu'un. Et quand je dis gouverner quelqu'un, c'est simplement au sens que l'on peut déterminer sa conduite en fonction de stratégies, en utilisant un certain nombre de tactiques. Donc, si vous voulez, c'est la gouvernementalité, au sens large,
entendu donc comme ensemble des relations de pouvoir et techniques qui permettent à ces relations de pouvoir de s'exercer. C'est cela que j'ai essayé d'étudier. Comment est-ce qu'on a gouverné les fous? Comment est-ce que le problème du gouvernement des malades, encore une fois, je me mets gouvernement entre guillemets, mais en lui donnant un sens à la fois large et riche, comment est-ce qu'on a gouverné les malades? Qu'est-ce qu'on en a fait? Quel statut on leur a donné? Où est-ce qu'on les a placés? Dans quel système de traitement, de surveillance aussi, de bienveillance, de philanthropie, de quel champ économique les soins apportés aux malades? C'est tout ça que je crois qu'il faut essayer de voir. Alors, c'est certain que cette gouvernementalité n'a pas cessé, d'un certain point de vue, de devenir plus stricte au cours des âges. Le pouvoir dans un système politique comme ceux qu'on a connus au Moyen-Âge, ces pouvoirs, entendus au sens donc de gouvernement des uns par les autres, étaient finalement assez lâches. Le problème, c'était de prélever, de faire le prélèvement fiscal qui était nécessaire, qui était utile ou qu'on voulait. Bon, ce que les gens faisaient dans leur conduite quotidienne n'était pas très important pour l'exercice du pouvoir politique. Il était important sans doute dans le pastorat ecclésiastique. Pour le pouvoir ecclésiastique, pour le pouvoir politique, il est venu un moment où ça a été très important. Et où, par exemple, maintenant, pour prendre une chose très simple, le type de consommation des gens devient quelque chose qui est important économiquement, qui est important aussi politiquement. Et c'est vrai que le nombre d'objets qui deviennent objets d'une gouvernementalité réfléchie à l'intérieur de cadres politiques, même libéraux, ce nombre d'objets a considérablement augmenté. Mais je ne pense pas non plus qu'il faille considérer que cette gouvernementalité prenne forcément la forme de l'enfermement, de la surveillance et du contrôle. Par toute une série de régulations subtiles, souvent, on arrive en effet à conduire la conduite des gens, ou à se conduire de telle manière que la conduite des autres ne puisse pas avoir des effets nocifs qu'on redoute, etc. C'est ce champ de la gouvernementalité que j'ai voulu étudier. Bien. A ver. Bien, un pequeño fragmento de lo que le subí. No sé si se logró entender o escuchar bien. ¿Se escuchó algo? Es la primera vez que lo hago, así que... Sí, se entendió. Sí, se escuchó. Bien, bien. Bueno, lo importante después vamos a ir viendo unos videos, algunos cortos que, si me permiten, voy armando para ustedes, para ir introduciéndolos los temas. Acá un poco... Laura. Sí, en el texto habla un poco de una vigilancia oculta, ¿no? Habla, por ejemplo, de las estructuras edilicias, de cómo esto limita a las personas y cómo son vigiladas y cómo hay control sobre ellas, ¿no? Habla de las escuelas también. Sí, Foucault, vamos a ver el texto del Panóptico de Michel Foucault, que es el libro Vigilar y Castigar. Lo tengo por allá arriba. Es el libro de Vigilar y Castigar de Michel Foucault, vamos a ver nosotros, y vamos a ver exclusivamente el texto del Panóptico de Foucault, y vamos a entrarnos un poco en esta discusión del concepto del poder. ¿Por qué puse este video? Me parece súper interesante, súper simple. No sé si tan simple, porque tiene su complejidad. Pero ahí Foucault, en primera persona, nos explica a todos nosotros y nos dice, ¿qué es el poder? ¿Cómo radica el poder? ¿De dónde sale el poder para él? ¿No? Y primero, antes de hablar de otra cosa, tenemos que hablar de poder. ¿Qué se entiende por poder? Él dice, el poder es una relación social. No es algo que detenta a alguien, nos dice Foucault ahí. No es algo que detenta y que tiene Janina, ni Adrián, ni Laura, ni Mariana, ni Andrés, ni cualquier otro. Ni yo, ni ustedes. El poder es una relación social, ¿no?, que se detenta.
y que empiezan a hacer desde todas las extremidades, desde la periferia nace el concepto de poder, hacia adentro. Pero nadie tiene el poder. Es la primera discusión que empieza a plantear. Y que a medida, y él empieza a estudiar el concepto de poder a partir de, ¿no?, de los inicios y analiza la Edad Media. En la Edad Media dice, había una relación de poder, ¿no?, que una relación económica, después pasó la modernidad y apareció otra relación de poder, y siempre se van construyendo relaciones de poder diferentes. Pero que nadie tiene el poder en sí mismo, porque el poder fluctúa entre los individuos, dice, entre todos. ¿Andrés? Profe, ¿será de Foucault esa frase que dice que el poder no se tiene, se ejerce? Bueno, él lo dice mucho, él lo dice. Él lo dice, ¿no? Detenta el poder. El poder se detenta, se usa. ¿Por qué se usa? Porque el poder lo tenés y no lo tenés, dice. Porque el poder es una relación social. Ustedes lo pueden ver en cada uno de sus roles en la vida. Ustedes posiblemente en su lugar de trabajo tengan determinado poder sobre otras personas, pero cuando eso se invierte, el poder lo tiene otro, ¿no? Por ejemplo, acá en esta relación tengo el poder yo sobre ustedes, ¿no? Pero, no sé, yo voy a hacer un trámite y ustedes me tienen que atender porque son jefe en un área. El poder, dice, es cíclico, se mueve porque las relaciones sociales cambian y mutan. Y se va transformando, nos dice Foucault ahí, y no va a hablar un poco del concepto de poder de relación. Todos tienen poder. Todos, todos, todos. Por ejemplo, no sé, un intendente tiene un poder determinado porque tiene la firma, porque tiene la autoridad, porque tiene el manejo de las fuerzas, pero de repente aparece una movilización de 1000 personas, de 10.000, y el poder ya no lo tienen las personas. Cambió el rol, la simetría de poder. Bueno, Foucault no va a empezar a hablar sobre eso, sobre el concepto de poder y sobre la relación de poder, ¿no? Y cómo surge esa relación de poder, ¿bien? Para cómo se detenta. Y eso va a ser lo interesante del análisis de Foucault, y lo va a llevar Foucault a una visión que se llama el panóptico. El panóptico es una vieja idea de Jeremy Bentham, ¿no?, donde analiza las cárceles. Y él va a analizar las cárceles y los cuerpos, ¿no?, en esta relación de poder. ¿Qué tiene que ver las instituciones? ¿Qué tienen que ver las cárceles? ¿Qué tienen que ver los cuerpos con respecto al poder? ¿Bien? Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. La idea es presentarle el tema para poder abordarlo. Antenas, fotografía, levanta la mano. No te escucho, está muteada. Atenea, profe. ¿Qué dice? Atenea. Atenea, Bien, Paco. Sí. Atenea, perdón, antena, entendí. Ateneas. Está muteada. Está muteada, gorda. No se te escucha. Yo no dije eso, lo dijo Mariana. Apretá el micrófono. Tenés el micrófono desactivado. Tenés que No te activarlo. vamos a escuchar. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes, una consulta. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien. Quería saber si va a dar el video completo, si en algún momento vamos a tener ese tipo de material completo, porque esa entrevista yo vi esa entrevista en un curso que hice y la verdad está muy bueno porque estaría bueno verla completa la entrevista porque hace un análisis de un método muy grande. Entonces, me gustaría que si lo podamos ver completo, ¿no? Al material del video. Sí. ¿Lo quieren? No tengo problema, sí. Yo pongo fragmentos para poder introducir a los temas, ¿no? Pero... No, sí,
Sí, porque se van por muchas ramas la misma entrevista, pero yo creo que estaría bueno entender, no entenderlo, pero sí tenerlo porque por ahí ayuda a eso, a uno mismo Bien. a mí por lo menos me ayudaría, ¿no? No hay problema, no hay problema, no me molesta. Yo a veces pongo fragmentos nada más porque a veces poner 40 minutos, no sé si todo el tiempo dispone de eso para ver tanto tiempo, ¿no? Pero no hay problema. Ahí, Joaquín, toma nota, por favor. Gracias. ¿Está Joaquín por acá, en la sala? ¿Te fuiste? También fue el compañero. No, sigo acá. Bien, por favor. De eso, así lo ponemos. Dale, ahí lo anotó. Gracias, Bien, bueno. compañero. No, gracias. Bien, se trata de eso. Por favor, bien. A ver, voy a mirar el aula, el campus. Bien. Yo tengo la guía acá, pero no la voy a poner a la guía todavía de Foucault, porque tienen que leer Foucault antes que yo les dé la guía, porque si no, no la van a leer. Pero la de Bobbio ya está. Después le voy a habilitar la guía de Foucault. ¿Y la de Bien. Bobbio, cuándo tenemos que entregarla? No, son guías son para ustedes, para que la lean y les ayude en la comprensión de los textos. Bien. Nada más. Joaquín. Sí, yo ahí justo contesté por el chat, lo digo por acá si me escuchan. El tema de las guías en realidad funcionan de la siguiente manera. Ustedes las pueden hacer, no hace falta entregarlas porque en realidad sirven para saber o entender que ustedes al leer el texto realmente lo pudieron comprender. Es simplemente eso y es algo personal, digamos, esas guías. No hay necesidad de entregarlas. Para ustedes. A ver. Estoy abriendo el cronograma. A ver si me lo abre. El cronograma de la materia. No me está abriendo nada. Bueno, para la próxima clase creo que tenemos Foucault. ¿No? ¿Lo tienen ahí? Sí. ¿Abierto al cronograma? Ahí miré el cronograma y dice Foucault 25 de abril y después Sí. dice 8 de abril. ¿Será que sería 25 de marzo y era para hoy? A ver, ahí me oyó. No, sí, panóptico. Sí, hay un error de tipeo. Bien, gracias. Hay un error de tipeo 25. La idea es avanzar hoy, pero bueno, tardamos, pero bueno. Claro, hoy tenemos 25 y el próximo lado de viernes es feriado. Por eso no está. Bueno, avance con Foucault. La próxima clase lo voy a hablar y voy a explicar a Foucault, la primera hora, todo Foucault. Le voy a dejar el coso y voy a avanzar también con Weber, que son cortos los artículos de Weber. ¿Bien? Necesito que ya para la próxima lean. Van a tener 2 semanas. Lean a Foucault. Le voy a habilitar la guía, ya que tenemos un tiempo bastante amplio. Ya. Le habilito la guía. Bien. Cuando quiera. Le habilito la guía de Foucault y van a tener que leer a Foucault y a Weber. ¿Bien? ¿Andrés?
Profe, digamos que lo que tendríamos que saber de un texto es lo que está contenido en la guía, eso es el núcleo, lo más importante del texto. Sí. Gracias. Está habilitando ahí cuando cargue, van a tener habilitada la guía. Digo, para la próxima clase leen a Foucault, van a ver el video y lo voy a subir. Cuando lo suba, ahí le va a avisar Joaquín. Y lean los 2 textos de Max Weber. Importantísimo Max Weber. Importantísimo. Lo tienen que saber bien. Listo, ya está. Ya tienen habilitado a la guía. ¿Los 2 textos de Weber? Sí. El de Foucault y los 2 textos de Weber. Yo tengo que hacer huevos de paz. Tienen ¿Cómo? 2 semanas, tienen 2 semanas. 2 semanas. Tienen tiempo de sobra. ¿Bien? Ya tienen una guía. Tienen videos. Después le voy a habilitar también la otra guía de Weber, así ya la tienen y avanzamos. Bien, tienen todo. Nos vemos en la próxima clase con estos 3 textos ya leídos para trabajarlos. Nos vemos, chicos. Chao. Nos vemos, chao, chao. Nos vemos. Chao, gracias, profe. Chao a todos, chao.